Bueno, inicialmente un saludo muy especial a todos nuestros docentes en la Universidad Autónoma de Manizales. Muchas gracias por todo este aprendizaje durante todos estos años. Y en este momento pues nos encontramos con un personaje muy conocido en Barranca Bermeja, alguien que le aporta permanentemente al desarrollo de la ciudad desde diferentes espacios. Es un trabajo audiovisual que se hace precisamente para la materia de paz y competitividad, donde quieren conocer un poco acerca de nuestro territorio, saber Barranca Bermeja, de dónde viene, para dónde va y qué se ha venido haciendo en los diferentes escenarios, especialmente en el campo social, en el que pareciera que se ha hecho mucho y cuando revisamos se ha hecho más bien poco. Por eso nos acompaña hoy Darío Echeverry Serrano. Él fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Además de eso, secretario departamental de Agricultura, es candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja en 2 ocasiones, en las 2 ocasiones ha sido la segunda votación e históricamente tiene la tercera mayor votación de la ciudad. Hoy es un líder empresarial, líder gremial, que sigue haciendo empresa, que sigue ayudando a empujar un poco el desarrollo en nuestra ciudad. Darío, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio tan importante con la universidad. No, a usted, Juan Carlos, por la invitación y a la universidad también felicitarlo por esta labor tan importante en la formación de tantos colombianos y colombianas para que cada vez con ese conocimiento se pueda aportar no solo a la paz, sino a la competitividad de nuestro país. Darío, 92 años de vida municipal. ¿Qué podemos contarle, qué podemos decir? O sea, ¿en qué hemos avanzado desde que fuimos elegidos municipios hasta el momento de hoy? ¿Qué cree usted que ha sido como ese elemento que se destaca más en el tema social de nuestro querido municipio? Sí, Barranca es una ciudad relativamente joven, una ciudad que se formó por allá a principios del siglo XX, 1926. Es una ciudad realmente muy joven que arrancó viviendo del río y en 1918 con la exploración o con el descubrimiento del primer pozo petrolero, pues arranca también la industria del petróleo. Socialmente se ha visto muy golpeada precisamente por el tema de la riqueza de petróleo. En donde hay petróleo generalmente ha causado muchos problemas sociales que se van creando por la desigualdad, por los desequilibrios, por la injusticia social. Después de 90 años nos queda una ciudad que ha crecido, una ciudad pujante, una ciudad que tiene diferentes ángulos y vistas para poderla analizar. En lo social nos ha quedado todas esas luchas laborales, nos ha quedado una cultura del petróleo, una cultura también laboral muy importante y también nos quedó unos sinsabores muy importantes porque fue primero la influencia de la guerrilla que nos golpeó tan fuertemente durante casi 20 años, perdimos 2 décadas ahí, toda una generación se perdió en el conflicto de la guerrilla, en donde en Barranca tuvieron asiento todos los frentes o todas las diferentes guerrillas que tenían asiento en el país. Aquí tenían, entre comillas, una agencia o una sucursal. Y luego vino toda la presencia paramilitar también con una secuela enorme de daños sociales y económicos que le trajo a la comunidad. Y ahora, viviendo en medio de un conflicto, pero lógicamente ya con una mayor tranquilidad en donde los grupos armados como tal, aunque no hacen presencia, nos queda algunos grupos irregulares que sí vienen atormentando un poco la ciudad. El desarrollo empresarial en Barranca se puede resumir en lo que en los últimos años para mostrar, ya hoy tenemos más de 400 empresas radicadas en Barranca que tienen todas totalmente certificadas. Eso hace 15 años no lo teníamos. Hoy, al lograr la paz, mire lo que es la materia, al lograr la paz hemos desarrollado un sector empresarial que hoy cada día es más competitivo en relación a la industria del petróleo. Hoy, ¿qué la ciudad está buscando? Es volver también a un pasado que lo perdimos y que fuimos muy fuertes en los años 40, 50 y 60, que era del río.
La ciudad quiere hoy empezar a volver a convertirse a lo que fue en los años 50, que era un centro multimodal, aprovechando la importación y exportación que se utilizaba en el río Magdalena. Hoy, porque esencialmente éramos puerto, éramos río, dependíamos de la dinámica que se generaba alrededor del río. antes del petróleo, siempre hemos tenido el río, pero el río fue muy importante. Después fue cuando el río se acabó, o se acabó la economía del río, llamémoslo así, cuando acabaron el tema de los braceros y todas las luchas que se dieron y resolvieron que el río ya no era un río para hacer como un río de transporte de mercancía, y nos volvimos solamente a la carretera, acabamos el ferrocarril también. ¿Qué se está haciendo? La recuperación del río, que parece ser que ya es un hecho, es una voluntad política del actual gobierno del presidente Santos, va a permitir que el río se convierta en la mayor arteria fluvial y arteria de transporte del país. De aquí Barranca a Barranquilla estamos en el orden de, son aproximadamente unos 700 kilómetros, y vamos a tener una gran arteria que va a poder trabajar todos los 12 meses del año, los 7 días de la semana y las 24 horas, y nos va a convertir en ese nuevamente centro logístico o el gran puerto multimodal. Y ya no es un sueño, aquí hay una firma que ya está construyendo un puerto de 1.500 metros sobre la ribera al margen derecho del río Magdalena, y eso nos va a permitir convertirnos en lo que el gobierno quiere, que se convierta Barranca, que sea en una gran zona logística, y el tema multimodal va a ser muy importante. Yo creo que el futuro de Barranca, porque el petróleo en 15, 20 años vamos a tener muchos problemas, pero el río va a ser el gran río el que nos va a dar la competitividad y que nos va a dar el desarrollo. ¿Cómo aprovechar eso y que no nos pase lo que le está viviendo Buenaventura, que solamente sea allá un centro donde llegan, si salen cargas, y que la ciudad no tiene un desarrollo alrededor de todo el tema de puerto? Ahí tenemos que trabajar, los que tenemos los que nos responsabilizamos en el desarrollo de la ciudad, precisamente de aportar esa visión. Y es cómo logramos que Barranca sea ese centro logístico y que aquí podamos darle valor agregado, no solo a la mercancía que está entrando de importación, sino también un gran centro de exportación en los productos pesados que requieran el río como su punto de partida para la navegabilidad. El río hoy, y no podemos ser competitivos, el país no va a ser competitivo mientras no tengamos realmente la facilidad de explotar el río. Entonces, ahí tenemos las dos visiones: volver al pasado, que fue el río, y lógicamente en estos 20 o 25 años aprovechar todavía todo el conocimiento que tenemos en la industria petrolera. La ciudad ha crecido, pero también tenemos la desigualdad, sigue siendo muy grande. Esta es una ciudad que tiene más del 40% viviendo entre la pobreza y la miseria, y eso es realmente triste para una ciudad que maneja tanta riqueza. Es ahí donde tenemos que aprovechar que el petróleo no sea solamente sinónimo de riqueza, sino que el petróleo se convierta en sinónimo de equidad, en sinónimo de justicia social, y que el petróleo se pueda sembrar en las comunidades y volver al río para generar ese desarrollo a futuro que tanto lo requiere la ciudad. Darío, muchísimas gracias. No, a ustedes mil y mil gracias. Esta es la entrevista con Darío Echeverry Serrano, como desde un inicio lo comentamos, uno de los líderes más destacados que tiene hoy por hoy la ciudad, haciéndonos un recuento desde el escenario económico, pero también desde el espacio social, que es supremamente importante. Nuevamente un saludo inmenso para todos ustedes en la Universidad Autónoma de Manizales.